Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Pues agradecemos que estén con nosotros hasta este día. Hemos estado todos los días de esta semana subiendo video y hoy toca el día viernes, la última semana de Jesús sobre la tierra. Y es el día de la crucifixión, el día de su pasión. Es algo que de alguna manera es importante, pero no más que la resurrección. Esto un poco pensando en una mujer que quedó encinta, que es más importante que esté embarazada o que pueda dar a luz ese bebé. Y digamos que el Señor Jesucristo murió, pero no quedó en la tumba. Él resucitó. Y hoy no es un día de luto, es un día de victoria. Porque si bien recordamos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no es para guardar luto, sino para recordar lo que le costó a nuestro Señor hacer por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que de eso trata la muerte de nuestro Señor, que nuestro pecado lo llevó al madero. Viernes, crucifixión, burla de los soldados romanos. Esto es en Jerusalén, en el pretorio. Y podemos ver cómo se encuentra esto en Mateo capítulo 27. Y dice 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Qué tremendo, ¿no? El hecho de lo que nuestro Señor sufrió por nosotros. Pilato le azota con miras de soltarle. De hecho, lo presenta allí delante de los que le acusaban ensangrentado. Recuerde que era la ley judía decía que una persona debía ser azotado 40 menos 1, o sea, 39 latigazos. La idea de los 40 menos 1 era para no herir su espíritu, para no rebajarlo. Pero los romanos no tenían esa metodología. Los, los judíos regularmente variaban con vara, o sea, azotaban con vara. Los judíos con el famoso gato, con ese látigo de 9 hilos, con incrustaciones de hierro, de hueso, y de tal manera que no solamente golpeaba, sino se incrustaba en la piel y cada vez que sacaban ese látigo, desgarraba y no medían dónde iba a caer. Así que si le caía en las costillas, si le caía en la espalda, si le caía en la cara, si le caía en los brazos, donde ellos aventaban el latigazo, donde veían que no le habían latigado, ahí le aventaban. Por esa razón vemos que la idea de Pilato es que cuando lo vieran así le tuvieran lástima y lo dejaran ir libre, porque Pilato sabía que por egoísmo, por envidia, lo estaban acusando, pero ellos habían decidido matarle y por esa razón va al Gólgota. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. ¿Sabe? Es importante, es interesante
que uno pueda notar cada momento que el Señor padeció, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Cada sangre, cada gota derramada de su sangre, cada latigazo, esa corona incrustada en su cabeza, esos escupitajos, por ti y por mí. Las primeras 3 horas de la crucifixión, ya el Señor crucificado, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esto es para que se cumpliese la profecía del Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados los guardias allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Muchos dicen que se llamaban Dimas y Gestas, pero sin embargo no es importante los nombres de esas personas. Lo que sí es que había 2 malhechores o 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. También para que se cumpliera la palabra de nuestro Dios, Salmo 22:7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo. Salmo 109:25, yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Y otro pasaje precisamente del Salmo 22:8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y este salmo se conoce como salmo mesiánico, porque prácticamente va a mostrar cosas que acontecieron en nuestro Señor. Y entonces hasta ahí tenemos las primeras 3 horas y las 3 horas de la crucifixión. Entonces, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nuevamente, Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Desde la hora sexta es mediodía, 12 del día, la hora novena, las 3 de la tarde. Así que el Señor Jesucristo estuvo allí y de alguna manera podemos ver cómo Él sufrió, pero lo sufrió por una causa mayor, y esa causa es salvar a los pecadores, salvarnos. Y seguimos testigos de la muerte de Jesús en el templo y en el Gólgota. Después, certificación de la muerte y pedido del cuerpo. Esto es bien importante. Los soldados romanos eran gente muy capacitada en cuanto a saber cuando una persona estaba muerta, cuando una persona fingía su muerte. No lo iban a entregar si no lo mataban. De hecho, a los 2 malhechores les quebraron sus piernas para apresurar su muerte. Y cuando el soldado llegó a Jesús, vio que había muerto, y para certificar su muerte va a traspasar su costado
Y esto es para que se cumpla la profecía de Zacarías que nos dice, y verán al que traspasaron. Entonces es muy importante. Pero certificado de su muerte, vamos a Mateo 27:57, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María. Y aquí hay algo bien importante dentro de ello. Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, esto es el Shabbat, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra poniendo una guardia. ¿Sabe? Esto es importante porque esto certifica prácticamente la muerte de Jesús. Su cuerpo fue puesto en una tumba, en el jardín de la tumba, en el Gólgota, ahí cerquita. Era día de reposo y corría la gente porque no quería contaminarse. De hecho, José de Arimatea seguramente, como era un hombre rico, mandó a alguien que no fuera judío para que se contaminara y llevara el cuerpo y lo envolviera en la sábana, pero no lo harían los judíos porque querían participar, porque querían cumplir con el mandamiento de guardar la Pascua. La tumba vigilada por las mujeres y resguardada por los soldados. Las mujeres fueron y se cercioraron dónde había puesto al maestro. ¿Sabe? Hay muchas teorías absurdas, ¿no? Que dicen que se equivocaron de tumba, ¿verdad? Que estaban tan consternadas las mujeres que se equivocaron de tumba y fueron y había una tumba vacía y por eso dijeron que había resucitado. Otros dicen que el Señor no murió, sino que se desmayó, ¿verdad? Y entonces, si se desmayó, ¿cómo salió de ahí? ¿Cómo salió de la tumba? Ah, es que sus discípulos robaron el cuerpo. Entonces, ¿y qué pasó con la guardia romana? ¿Quién se atrevería? ¿Acaso en su reporte no dirían, vinieron unos discípulos de Jesús y nos emboscaron y mataron a unos y se llevaron el cuerpo? ¿Sabe? No, no hay esa referencia. Entonces, prácticamente lo que está diciendo es absurdo. Cristo resucitó y eso es lo importante de la muerte de Cristo, que murió por nuestros pecados como el Cordero que quita el pecado del mundo, pero también resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces, de alguna manera estamos hablando de una fe genuina, de una relación y de una comunión genuina con Dios y con su Hijo Jesucristo, lo que no tienen las otras religiones creadas por el hombre. ¿Sabe? El cristianismo no es una religión. Jesús no vino a inaugurar una religión. Si bien hizo una congregación que le llamó su iglesia, pero no hizo una religión, porque a los cristianos se les llamaba de una manera despectiva y por primera vez, según el libro de los Hechos, se llamó en Antioquía por primera vez a los seguidores de Jesús, a los del camino cristianos. Así que se refiere no a una religión, sino a una relación personal con Jesucristo, con Dios a través de Jesucristo y su palabra. Hoy mismo vamos a ver el sábado y bueno, hay un pasaje en la primera carta de Pedro y dice este pasaje, otra vez, vamos a buscarlo otra vez. Ahora sí lo vamos a buscar.
Primera de Pedro 3, 18, 19. Porque también Cristo padeció una sola vez. A Cristo no lo puedes matar otra vez y lo puedes matar cada año o cada misa o cada... no, no puedes. Cristo murió una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así que Cristo muere y va, dice la Escritura, que baja a los sepulcros para proclamar su victoria. ¿Sabe? Es curioso, ¿no? Porque muchos dicen, los muertos van a oír el Evangelio. Jesús habló de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Y dijo que no podía salir el rico de allí. Y que cuando el rico dice, bueno, entonces manda a Lázaro que resucite para que le hable a mis hermanos. Y dice, a la ley y a los profetas tienen. Óiganlos a ellos, oigan la palabra de Dios. Porque después de entrar a ese lugar de tormento, no hay salida. La Biblia no habla de purgatorio, la Biblia no habla de limbo, la Biblia habla de cielo y habla del infierno. Por eso el que tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no ya ha sido condenado. ¿Sabe? De alguna manera necesitamos creer en la obra redentora de Cristo y seguir a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y darle la gloria a Él. Sí murió, pero no quedó en la tumba. La tumba está vacía y es la única religión en el mundo que puede ostentar que la tumba está vacía, porque puedes ir a la tumba de Mahoma y allí está. Puedes ir a la tumba de Buda y allí está. Puedes ir a la tumba de Joseph Smith y allí está. Y puedes ir a la tumba de Elena G. White, de los adventistas del séptimo día, o puedes ir a la tumba de Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, y allí está. Pero la tumba de Cristo está vacía, porque Cristo resucitó. Él vive para siempre. Porque Él, de alguna manera, resucitó para que nosotros también tengamos vida y vida en abundancia, para el perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestros pecados. Cree en el Señor Jesucristo, cree y arrepiéntete de todos y de cada uno de tus pecados. Pídele perdón a Dios, dile, Señor, me arrepiento por haber hecho esto, por haber hecho lo otro, por haber mentido, por haber desobedecido, por hacer esto, por aquello. Señor, limpia mi corazón, yo creo en ti, hazme una nueva criatura. ¿Sabe? Los discípulos, después de que Pedro en Hechos capítulo 2 predicara, los judíos decían, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícese. Y el arrepentimiento se demostraba a través de confesar que Cristo era Dios a través del bautismo. ¿Por qué? Porque se estaban identificando con aquel que había dicho que era el Mesías, que era el Salvador del mundo, que era el ungido de Dios. Así que creer es de alguna manera poner tu vida delante de Dios y no volver atrás. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos vivir como nuevos para la gloria de Dios, porque Cristo no está muerto, sino resucitó. Así que hasta aquí vamos a dejar este breve devocional estudio para que de alguna manera podamos reflexionar y podamos ver si verdaderamente amamos la cruz de Cristo, amamos su sacrificio, amamos lo que Él hizo por nosotros, o simplemente somos religiosos que nos damos golpes de pecho el día de hoy, pero después vamos y somos los mismos. Dios quiere una vida arrepentida, un corazón contrito y humillado, el cual Dios no despreciará. Dios te quiere, Dios quiere que tú le busques y de alguna manera Él te va a ayudar a encontrar la salvación. Así que vamos a orar para concluir. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que la bendigas en nuestra vida, que dé fruto para la gloria tuya, que podamos recordar que Cristo
murió hace ya mucho tiempo, pero que Él está sentado a tu diestra, que Él no está muerto, que Él vive y vive para siempre. Bendice, Señor, nuestras vidas, ayúdanos a hacer bendición y gracias por todas las personas que ven esto, que lo escuchan, que lo comparten para la gloria tuya y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias y le recordamos si no se ha suscrito que se suscriba, que le dé like, que lo comparta, que le ponga ahí a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Sin más, que Dios los bendiga y el domingo entonces hablaremos de la resurrección de Cristo. Que Dios los bendiga.